Ahí les he puesto rápidamente en pantalla una definición que da el maestro Ferrajoli, que considero yo es bastante comprensiva de lo que es este nuevo sistema y tal vez siguiendo la línea del expositor que me antecedió, manifestarles que aquellos que no solamente los operadores de justicia, también los litigantes que quieran o que deban incursionar en este sistema tienen que entender que hay que evolucionar, hay que cambiar, hay que romper esquemas. Y si no evolucionamos y no cambiamos y no rompemos esquemas, nos pasa como le pasó a los dinosaurios, que por falta de evolución desaparecieron. Hay que cambiar, hay que evolucionar. Yo voy a referirme a temas puntuales, sobre todo los principios que considero yo son determinantes en el cambio de procesamiento criminal que tiene nuestro país actualmente. En primer lugar, en efecto, para incursionar en el sistema penal acusatorio hay que prepararse. En la experiencia del Ministerio Público y de los fiscales nos tocó una capacitación intensiva, sobre todo a partir de enero del 2011. Nos apoyaron muchos organismos internacionales, nos apoyó la UNODC de las Naciones Unidas, la Oficina contra el Crimen y la Droga. También contamos con el apoyo del Colegio de Abogados de Estados Unidos. Tuvimos expositores brasileros, chilenos, españoles, colombianos, norteamericanos, tratando de implantar en nosotros la impronta del sistema, de los principios del sistema penal acusatorio. Pero ¿qué fue lo que nos quedó en claro? Que la Ley 63 del 2008 es el sistema penal acusatorio panameño. Efectivamente, las experiencias de los países hermanos nos sirven de guía, probablemente para no cometer los mismos errores que cometieron ellos, que iniciaron antes, porque recordar que esto es una corriente a nivel de muchos países de América. Panamá es uno de los últimos países que entra en este tema, pero eso es positivo, desde el punto de vista que hemos podido aprender de las experiencias de los países hermanos, entendiendo, reitero, insisto, que nuestro modelo de juzgamiento es el propio, no es igual a ningún otro, y la diferencia la marcan los participantes, particularmente los jueces, porque son los jueces los que tienen que dar luces con sus fallos de la interpretación de la norma. Son los que nos tienen que advertir o dar los lineamientos y la ruta a seguir, con fallos razonados, motivados y basados en el espíritu de la norma. El tema de la implementación del sistema penal acusatorio en Panamá de manera gradual, por distritos, también siento que ha sido una ventaja, porque nos ha permitido hacer mediciones. Básicamente Coclé y Veraguas ha sido el laboratorio, el conejillo de India, si queremos verlo de alguna manera, donde se inició el tema, y le va a permitir a los siguientes distritos ya recibir un sistema un poquito más ya analizado, ya con fallos, con orientaciones que permiten ser más eficaces a la hora de la implementación, que sabemos el 2 de septiembre próximo arranca en Herrera y Los Santos. Entonces siento que la idea de hacerlo de manera gradual fue positiva, fue correcta. Quiero hablarles de algunos principios que considero yo son fundamentales, que rompen paradigmas, que son la base del cambio de mentalidad que hemos tenido que hacer los fiscales, particularmente porque hemos cambiado un sistema inquisitivo o mixto, como querramos llamarlo, en el que el fiscal tenía muchas facultades y tenía una manera de hacer las cosas. Siento yo que los fiscales hemos sido los que hemos tenido que hacer el cambio más radical,
te voy a señalarles cuáles han sido esos principios que considero yo fundamentales en el cambio de mentalidad. Lo primero que nos arroja, apenas arrancamos una investigación, el proceso es la finalidad. El código nos dice inmediatamente, fiscal, la finalidad de este proceso no es que usted meta preso a nadie, ni que condene a prisión a nadie. La finalidad de este nuevo sistema de procesamiento criminal es que usted solucione el conflicto. Y la solución del conflicto no necesariamente tiene que ser la pena, al contrario, esa tiene que ser la última opción. La solución del conflicto tiene que estar en la justicia restaurativa, en la indemnización, en los arreglos, en los acuerdos, en los métodos alternos, en la conciliación, en la mediación. Eso es lo que automáticamente marca una diferencia entre los dos sistemas, automáticamente. Y eso son, la normativa lo establece taxativamente. Y no es fácil cambiar la mentalidad, incluso a nivel de la sociedad y de las víctimas. Y nos hemos encontrado con muchas ocasiones con que se nos critica, o se critica a los operarios de justicia porque aplicamos esta nueva filosofía, esta filosofía de justicia restaurativa, porque tenemos una cultura judicial, criminal, de siglos, que busca sanción, que quiere prisión. Basta nada más con ver cuando ocurre un delito, lo primero que dicen los periodistas es, qué sé yo, robaron en X lugar y no hay nadie detenido. Esa es la primera crítica que se hace. Tenemos que tener gente, esa pareciera que fuera siempre el norte, pues eso ha cambiado. Y ese es uno de los primeros cambios radicales al cual debemos ajustarnos y debemos divulgarlo a la comunidad para que se entienda y se comprenda que el sistema es distinto. El siguiente principio que considero también trascendental es la oralidad. Ese fiscal o ese abogado acostumbrado a estar en su escritorio, en la tranquilidad de su computadora, haciendo una orden escrita de detención, de admisión o inadmisión de pruebas, ya no puede hacerlo. Tiene que ser una persona capacitada, estar preparado para sustentar y razonar sus argumentos de manera oral frente a un juez, ya sea de control, un juez de garantía o ya sea un tribunal de juicio. Tiene que estar en la capacidad de incluso improvisar un contraargumento cuando en una audiencia que se citó para, digamos, una audiencia de imputación, en base a los principios de concentración y eficacia, se pida otra cosa, para lo cual no estabas preparado o lo cual no habías hecho un guión, y perfectamente puede ocurrir. Y en ese momento tienes que, por supuesto, fundamentado en la ley, con profundos conocimientos de la ley, contraargumentar a esa petición si es lo que procede, y en pocas palabras, improvisar en base a los conocimientos que tengas. Además, la oralidad ha hecho otra cosa fantástica, que es que los términos y los tiempos se han acortado impresionantemente. Tener la posibilidad de presentar una apelación y que la misma se resuelva en 2 o 3 días después, el tribunal fije la audiencia 2 o 3 días después que se hizo la petición, y que en el acto de audiencia resuelva, es fantástico. Escuchen los argumentos y se retiren a deliberar media hora, 40 minutos o 1 hora y regresen con una respuesta. Es impresionante para aquellos que, como yo, tuvimos 15 años en un sistema en el que una apelación puede demorar meses. Porque era escrita, porque era formal, porque era por una serie de razones. Pues ese es otro de los principios que impactan en el sistema. Esto ya no debemos verlo, por lo menos en los juzgados. Lo podemos ver en las carpetas del Ministerio Público, pero en los juzgados no debemos ver estas cosas. El tema de la inmediación, ese es otro tema fundamental. Eso que nos obliga a llevar la prueba ante el juez.
Eso de cambiar aquello de que decíamos antes, lo que no está en el expediente no existe. Bueno, ahora lo que decimos es, lo que no lleve ante el juez no existe. Pues eso nos trae complicaciones, nos trae obligaciones. Nos obliga a manejar cadena de custodia, a poder demostrar la mismicidad y autenticidad del elemento material probatorio que encontramos, digamos, en un allanamiento y que presentamos al juez, que no ha sido alterado, que se ha mantenido, que es el mismo. Y también nos trae problemas presupuestarios, porque tenemos que tener una logística en nuestro país, que tenemos un bajo nivel de pruebas científicas todavía, que es otra cosa que debemos potenciar, las pruebas científicas. Tenemos que tener una logística para proteger, trasladar e incluso a veces hasta convencer a nuestros testigos de que asistan a la audiencia. Eso nos acarrea grandes responsabilidades al Ministerio Público, y esas responsabilidades la debemos afrontar con inteligencia y respetando los derechos de las personas, y entendiendo que si no estamos en capacidad de darle protección, pues debemos abstenernos de arriesgarlo. Me refiero a casos de crimen organizado, ese tipo de cosas, mientras no tengamos esas herramientas que tenemos que desarrollar. No voy a hacer mayor referencia al tema de la separación de funciones, ya uno de los expositores que me antecedió abundó sobre eso. Solamente un comentario. En la experiencia del fiscal, este principio de separación de funciones ha sido fundamental, asimilarlo, porque ya, reitero, creo que lo dije anteriormente, no tenemos ya las facultades jurisdiccionales que teníamos antes, que nos facilitaba la vida, tengo que decirlo. Todavía se la facilita a los compañeros que están en los otros distritos, que por sí toma una decisión, gira la orden y se ejecuta. Acá, reitero, tenemos que presentarnos ante un juez, convencerlo y en contradicción convencerlo, que es más difícil aún. En contradicción, porque al lado, o sea, yo estoy aquí argumentando y termino de argumentar e inmediatamente se le da la palabra al defensor y él también se va a argumentar y va a hacer su defensa. Y va a atacar ahí mismo lo que yo acabo de decir. O sea, que nos obliga a los fiscales y a todos a subir el nivel de la argumentación, del razonamiento. Es otro principio fundamental, otro cambio radical en la manera de hacer las cosas. Bueno, el tema de la lealtad y la buena fe es un tema también importantísimo del nuevo sistema, sobre todo en las audiencias preliminares en las que no se maneja prueba como tal, en la que el juez tiene que tener la confianza de que lo que está diciendo el fiscal y lo que está diciendo el defensor es cierto, que consta en la investigación que es así. Y también en la fase de juicio, en la que no podemos aparecernos con testigos inventados o ese tipo de cosas. Entonces ahí tenemos que trabajar también ese tema, y siento yo que doy clase en algunas universidades que esto debe atacarse desde la formación de nuestros profesionales. El tema de la lealtad, de la buena fe, de la ética, es importantísimo para que este sistema funcione. Ya les hablé del tema de la contradicción, vamos ya apurándonos porque ya tenemos la banderita. Entender, reitero, insisto, el tema de la detención provisional como última medida, y así lo han entendido nuestros jueces, y tenemos que entenderlo los fiscales y no ir a pedir detenciones cuando sabemos que no hay fundamento suficiente para ello. Solicitarlas cuando se requiere, cuando es necesario, cuando las exigencias cautelares así lo establecen. Porque el espíritu del sistema así lo dictamina. La detención provisional como última medida, y así ha sido, y esa ha sido la línea de los tribunales del Segundo Distrito Judicial en la experiencia que hemos tenido. El tema de la eficacia, el tema de que no todo llega a juicio, de que menos del 5% de las causas deben llegar a juicio y que para ello debemos utilizar los métodos alternos de resolución de conflicto. Utilizarlos
y evitar de esa forma los gastos que ocasiona un proceso penal que se incrementan en este tipo de juzgamiento. Por lo que le hice mención, ya hay que hacer desfilar a toda la prueba frente al juez, los peritos, hay que traerlos, los testigos, en fin. Eso es costoso. Debemos buscar alternativas y salir de los procesos antes. Acuerdos, mediaciones, conciliaciones. Ese es el norte del sistema. Bueno, el tema de la publicidad, pues también habla sobre la transparencia, ya lo mencionaron. Una nueva metodología de trabajo. Además de tener un nuevo modelo de gestión en el Ministerio Público, tenemos que cambiar la forma de trabajar y lo hemos hecho. El trabajo en equipo. Ya no podemos cerrarnos como nos cerrábamos antes con nuestros expedientes y nuestro oficial mayor y nuestro secretario. Ahí tenemos que darle apertura a nuestros investigadores, al email. Tenemos que darle información y compartirla. Y aunque ustedes no lo crean, con la defensa también tenemos que trabajar en equipo. Sentarnos con la defensa, negociar acuerdos, negociar salidas alternas. Tenemos que trabajar para que esto funcione. El trabajo en equipo es indispensable. Supervisión, liderazgo, coordinación, todas esas son características que tiene que tener el nuevo fiscal o el fiscal que trabaja en el sistema penal acusatorio. Además, el cambio de la manera de hacer las cosas y el mismo sistema nos exige estadísticas individuales de productividad. Se nos mide el trabajo. El sistema descarta aquellos que no funcionan. Ya no nos podemos esconder detrás de nadie. Tenemos que cada quien decir, bueno, yo he hecho tantas audiencias, he conseguido tantos acuerdos, tantos métodos alternos, tantas condenas. Se nos mide, así como se le mide a los jueces su tiempo, a nosotros también se nos mide. Se nos mide individualmente. La forma de investigar también tiene que ser estratégica. Y el tema de la libertad probatoria todavía no se ha entendido. Todavía hay quienes siguen con el esquema probatorio del Código Judicial que exigía, por ejemplo, la propiedad de persistencia en los delitos contra el patrimonio como obligatoria. O sea, tenemos que romper con esos esquemas. Y para concluir, en mi opinión personal, las tareas pendientes que tenemos en general, no solamente como Ministerio Público, sino como la Administración de Justicia en general. Yo siento que debe haber una independencia o un divorcio, no sé cómo llamarlo, entre el órgano judicial y la Defensoría de Oficio. Lo he conversado con varios defensores, a algunos les parece, a otros no les parece. Yo considero que el principio de separación de funciones lo exige. Cada quien con su presupuesto, con su programa de capacitación, cada quien en su esquina. Porque el principio de separación de funciones lo exige. Por supuesto, una ley de carrera que no solamente se refiere a la estabilidad, también se refiere al reclutamiento, a escoger a los mejores, a los que están capacitados, a los que pueden cumplir con las expectativas del sistema. Dotar de recursos al IMEL para que la investigación sea más científica. No podemos limitarnos al viejo sistema del testigo, el que vio y si no vio a nadie, acabó el caso. No puede ser. Necesitamos una escuela, esto por el Ministerio Público, una escuela de formación de fiscales, porque la educación que damos en las universidades es genérica, pues tiene que ser específica para el investigador, para el fiscal. Y finalmente creo que hay una tarea pendiente también en cuanto a la víctima. Ciertamente el sistema la ha subido. Acá estaba el acusado antes, acá estaba la víctima, la ha subido, pero aún no la ha igualado. Siento que no la ha igualado. No hay defensor de la víctima y creo que es un tema pendiente. Con esto concluyo, ya me pusieron la luz roja y les agradezco la atención y la invitación. Muchas gracias.